Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a tratar, bueno, en un video breve, algunas ideas sobre punzonado, diseño del punzonado, cuando le adicionamos a la losa armadura de corte. En las dos variantes que principalmente trata actualmente el código ASI 318-2019, que es con estribos de corte o con conectores de cortante. La foto que ustedes pueden ver, quizás la tengan, la recuerden, es el colapso de la planta baja aledaño al edificio Surface en Miami, que generó luego, desencadenó luego el colapso del edificio mismo. Se observan las losas caídas y la armadura de las columnas que vinculaban con la losa en la cabeza de columnas. En la versión del código ASI 318-2019 para evaluar el estado último de punzonado, se trabaja con tensiones, a diferencia de fuerzas, para facilitar el análisis tanto de corte como el de corte más flexión asociada. Se eliminan los requisitos para refuerzo a corte con perfiles, dado que actualmente son poco utilizados. Quien los necesite utilizar puede consultar el código ASI 318-2014, que todavía se los trataba allí. Con respecto, yo voy a hablar muy poquito de lo que es punzonado porque ustedes tienen varios videos sobre el tema e inclusive está la clase subida de punzonado completa con los conceptos teóricos. Entonces esto es una intro muy breve y vamos directamente a lo que dice el código ASI 318-2019. El comportamiento en dos direcciones, ¿sí? Para losas apoyadas directamente sobre columnas, la falla en tridimensional normalmente es una falla frágil, con forma de tronco cono, como podemos ver, se denomina punzonado. También se puede presentar naturalmente en bases. La columna punzona la base, sea una platea o una base aislada. Y los conceptos son aplicables. Este es otra visual de una zona de estacionamiento del mismo edificio en donde la parte en marrón era la planta, la zona de columna sobre nivel de piso, y lo que estamos viendo es que cayó la losa sobre el subsuelo. Lo blanco es la columna que estaba a nivel de subsuelo. En este caso, bueno, adolecían de muchos errores, entre otras cosas observen la armadura pasante en la cara de la columna con la losa, la escasa cuantía de la misma. Y después, cuando avancemos en las prescripciones del código ASI 318-2019, sobre el final del video van a ver lo que actualmente se requiere. Otra visual de otra falla por punzonado en otro sector también es estacionamiento en España, que nos marca la naturaleza de la falla, totalmente frágil sin aviso. Si no, los propietarios hubieran tratado de sacar sus autos relativamente nuevos. Muchas veces se observan columnas de sección no cuadrada ni circular, sino rectangular, que son más desfavorables su comportamiento frente al punzonado. Eso se evalúa a través de una expresión beta que está en las ecuaciones de diseño. La falla por punzonado se puede producir a lo largo de dos lados, si es una columna de esquina, de tres, si es una de borde, o de cuatro lados con forma de pirámide truncada, con un ángulo que oscila θ entre 30 y 45 grados, como vemos en el dibujo B. La cantidad de lados que tenga, a veces la asociamos con que la columna sea de esquina, de borde o interior. Pero cuidado con esto porque puede haber un hueco cercano, hueco de ascensor, de escaleras, y entonces una columna interior termina teniendo solamente no cuatro lados, sino tres de sus lados, quizás resistentes al punzonado. Entonces la sección crítica a lo largo de los años fue evolucionando. Actualmente la mayoría de los códigos la aceptan a una distancia donde des la altura útil de sobre 2 de la altura de la cara de columna o del área cargada.
Esto es una convención que facilita el procedimiento de verificación o análisis, porque la superficie de falla no es normal al eje de la losa, sino como vemos, con una forma de tronco cono inclinado. En ocasiones, cuando no verifica el punzonado y no se quiere colocar armadura de punzonado, se puede engrosar la zona de la losa en correspondencia con el apoyo en la columna mediante ábacos que deben cumplir con dos requisitos: que la luz, la extensión de cada vano como mínimo sea mayor que la longitud sobre 6 y que el sobreespesor sea mayor que un 25% del espesor de la losa. Acá vemos un ábaco de ese tipo. Estéticamente no son muy agradables, pero se los suele utilizar mucho en cocheras, por ejemplo. En ese caso habría dos superficies críticas, la 1 en la zona del ábaco y la 2 donde termina el ábaco, ¿sí? Con alturas diferentes y perímetros críticos distintos también. Habría que ver cuál es la menos resistente. Esta es otra falla, en este caso de otro estacionamiento en Europa, derivado de causales varias, como sobrecargas mayores a las previstas. Nuevamente se ve la caída de la losa, la escasa cantidad de armadura que sale de las caras de las columnas nuevamente rectangulares, y el color diferente de la columna porque estaba por debajo de la losa, ¿sí? Por encima en un color más claro y por amarillo, y por debajo en un color gris o blanco. Los perímetros críticos entonces se pueden definir en función de una distancia de sobre 2. En columnas de esquina hay que tener cuidado de que carecemos de uno de los lados, y en bordes libres habría que ver si el perímetro crítico puede ser incluido en los lados del borde libre según la distancia al borde o debe ser omitido. Eso está aclarado en las clases teóricas, así que no voy a abundar sobre el. Entramos en lo que dice el Código ASI 318-2019, ¿qué les parece? En el capítulo 22 se trata el tema. En el artículo 22.6.1.2 se define la resistencia al punzonado que provee el hormigón en ausencia de armadura de punzonado, trabajando con tensiones. BN, B nominal, es igual a BC si no hay armadura de punzonado. Y en la tabla 22.6.5.2 se indican las tres expresiones a verificar, ¿sí? La menor de las tres es la que nos va a dar el valor de BC correspondiente. Hay que calcular las tres. Beta tiene en cuenta la pérdida de resistencia cuando la columna no es circular o cuadrada. En la medida que es más rectangular, reduce aún más la resistencia. Lambda S tiene que ver con el efecto tamaño. Para espesores útiles de mayores a 25 centímetros se reduce la resistencia. Alfa S tiene que ver con la posición de la columna, si es interior, de esquina o de borde. Y el cociente B0 sobre D tiene que ver con la relación que se puede plantear muy desfavorable de, por ejemplo, querer generar una columna de gran sección y apoyar una losa de muy poco espesor sobre la misma, ¿sí? Incrementando el perímetro de punzonado a costa de esa gran dimensión de la columna, o al revés. Relaciones de dimensiones de losa y columna desfavorables, que los ensayos demuestran que hay una pérdida de resistencia. Si la columna es circular o cuadrada e interior, seguramente que la ecuación A va a dar el menor valor. Siempre hay que reemplazar en las tres. Cuando se adiciona armadura de corte, en el artículo 22.6.1.3.1, se define la ecuación de resistencia al punzonado, que es ahora Bn es igual a Bc más B sub S. BC es el aporte del hormigón y BS es el aporte de la armadura. Pero cuidado que BC ya no sale de la tabla anterior, sino sale de esta tabla, ¿sí? Los valores de BC van a ser menores en todos los casos. El primer renglón es para estribos, con armadura de cortante con estribos. El segundo es para refuerzo de cortante con pernos, con cabeza, ¿sí? Que tiene varias posibilidades. Pero comparemos con estribos.
prácticamente la resistencia se reduce el aporte del hormigón a la mitad del valor que tendría sin armadura de corte. Con respecto al factor tamaño, se puede adoptar 1 si se coloca una determinada cantidad de armado al corte por encima de las que estipulamos en A o B, ¿sí? Esto son cuantías de estribo mayores que estos valores, o cuantías de pernos con cabeza de corte mayores que los valores de referencia. Comparando ambas tablas, entonces observamos un menor aporte del hormigón, como dijimos, para tomar esfuerzo de corte cuando colocamos armadura de corte apunzonado, y el código justifica esto en el siguiente apartado, el comentario. Dice: en losas de 2 direcciones con estribos, el máximo valor de BC se toma como 0,17 de lambda S por lambda, que tiene que ver con la densidad del hormigón. Para hormigón densidad normal es 1, raíz de F'C. Debido a que los estribos resisten todo el cortante por encima del que se presenta cuando aparece la fisura inclinada, el cual ocurre aproximadamente a la mitad de la capacidad de la losa sin refuerzo de cortante. O sea, la fisura inclinada aparecería en general en una losa sin refuerzo de cortante a 0,33 de lambda S por lambda por raíz de F'C. Por 0,5 llegamos al valor de 0,17. ¿Sí? El mayor valor de BC para losas en 2 direcciones con refuerzo de cortante con pernos está basado en investigaciones de los autores en 1987 reportadas y analizadas, ¿sí? Pero que tampoco llegan naturalmente al valor de BC sin armadura de corte. La sección crítica para evaluar el punzonado se define una distancia D sobre 2, donde D es la altura útil del borde de la columna o área de carga. Cuando digo área de carga, supongamos que trabajamos con una losa industrial sobre la cual un equipo pesado va a trabajar, una grúa que se apoya en patas hidráulicas para tomar elementos muy pesados, por ejemplo, con elementos de turbinas, con puertas hidráulicas, en una presa, y colocarlas en su posición. Entonces, cuando la grúa se posiciona y apoya las patas, transfiere cargas muy elevadas concentradas a través de esas patas. Entonces habría que verificar, considerando el área cargada de la pata, a D sobre 2, el punzonado bajo la pata de la grúa. ¿Sí? No solamente hay que pensar que es una losa que apoya sobre una columna o una columna que apoya sobre una base. Entonces, se debe verificar el perímetro a D sobre 2 cuando colocamos armadura de punzonado de estribos o pernos, ¿sí?, de la cara de la columna, con las expresiones vistas con armadura de corte, y a su vez, donde terminan las líneas de estribos a D sobre 2, se verifica la superficie poligonal en amarillo con las expresiones de BC sin armadura de corte, ¿sí?, tomando el perímetro crítico mayor. Deben verificarse ambas situaciones. El máximo valor de Bn en las secciones críticas se define en 22.663 en la tabla que vemos. Para losas con armadura de refuerzo a corte de estribos, el máximo valor de Bn igual a B sub C más B sub S es Φ por 0,5 raíz de F'C. Y pernos con cabeza para cortante, espárragos, es Φ por 0,66 de raíz de F'C. Esto marca un tope para evitar que alguien quiera trabajar con losas de un espesor excesivamente delgado, logrando la resistencia al punzonado con un incremento de cuantía de armadura de punzonado muy elevado, ¿sí? Y eso no va a funcionar correctamente. Entonces se le pone un tope. Como vemos, los pernos con cabeza para cortante son más efectivos. En 22.6.7 se indica cómo evaluar el aporte de la armadura de corte mediante estribos. Se aclara que esto no es una buena idea colocar armadura de corte de estribos en losas delgadas,
Entonces nos dice, cuando menos la altura útil de la losa, señor, debe ser 15 centímetros. Y cuando menos la altura útil de la losa debe ser mayor o igual que 16 veces el diámetro de los estribos que usted coloque. ¿Y esto qué sentido tiene? Que donde la fisura potencial de punzonado corta el estribo, la longitud del estribo hacia arriba y hacia abajo se puede anclar en el hormigón, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de estos requisitos ahí. Acá marco en rojo, por ejemplo, la fisura potencial de punzonado, el estribo hacia arriba y hacia abajo debe estar adecuadamente anclado. Para losas con alturas útiles iguales o menores que 25 se vuelve bastante complejo esta solución. Entonces, la expresión de B sub S para calcular el aporte de los estribos es A sub B por la tensión de fluencia de los estribos dividido B0 por S, donde AB es la suma de todas las áreas de ramas del refuerzo en la línea de la periferia y S es la separación entre ramas de los estribos. B0 es el perímetro crítico, FI es la tensión de fluencia de los estribos. Acá está ejemplificado, entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos 2, 4, 6, 8 ramas de estribos que cortan el perímetro crítico. AB sería BS por S sobre FI por D, el AB requerido, donde S es la separación entre estribos, D es la altura útil. Y en el artículo 2268 se dan las expresiones de diseño al punzonado con armadura en la cual utilicemos conectores de corte. La expresión de BS es AB por FI sobre B0 por S, donde ahora AB es la suma de las áreas de todos los pernos que crucen la sección crítica, ¿sí? Los ensayos demuestran que los pernos adecuadamente colocados y anclados cerca de ambas caras, superior e inferior, son más efectivos que el refuerzo con estribos. Este es un esquema de pernos con cabeza ensanchada para apoyarlos. Hay que cumplir una cantidad mínima de pernos de corte dado en el artículo 22683. AB sobre S, la sección dividida la separación, la armadura, la cuantía unitaria en el perímetro crítico, mayor que 0,17 por la raíz de F'C, que tiene que ver con la calidad del hormigón, por B0 el perímetro crítico, dividido la tensión del acero de los estribos. Cuando corta la fisura diagonal, hacia arriba y hacia abajo, el conector de corte debe quedar adecuadamente anclado en la losa. Un esquema de cómo podemos colocarlos, hay formas de colocarlos diferentes a estas, por ejemplo, en diagonal, ¿sí? Entonces podemos tener 2 ramas de conectores, como vemos en el dibujo de la izquierda, o 3 ramas, como vemos en el dibujo de la derecha, en la foto, perdón, o más, por lado. Recordando el BN, en términos de fuerza, BN debe ser menor o igual que 0,66 raíz de F'C B0 por D, ¿sí? Que es lo mismo que dijimos antes. El área AB sería la totalidad de los conectores que intercepten el perímetro crítico. Y para cerrar el video, los ensayos de conexiones interiores de losa a columna con o sin refuerzo de corte demostraron que la afluencia del refuerzo de tracción de flexión de la losa sobre la columna o área cargada lleva a un aumento de las rotaciones locales y a que las fisuras inclinadas existentes dentro de la losa se abran y crezcan con mayor facilidad, y esto puede arrojar que las ecuaciones que hemos visto no sean representativas de la resistencia que tiene la losa, sean menores. Entonces, para evitar esa situación, en el capítulo 8, que habla de losas en 2 direcciones, 8612 dice que si BU es mayor que 0 phi por 0,17 lambda S por lambda por raíz de F'C en la sección crítica, se debe cumplir con que la armadura mínima que pasa sobre la columna en ambas direcciones debe ser mayor que la dada por 8612, para evitar una reducción de la resistencia al punzonado por una excesiva apertura de las fisuras
derivadas de la flexión. Esta es una de las causas que también facilitó el colapso en el edificio de Miami que hablamos. Hay dos videos subidos, pero que en ese momento no se tenía conocimiento de esta situación, o sea que no es una causa que se le pueda decir que es una deficiencia de proyecto, se desconocía. Bueno, hasta acá llegamos, gracias y seguiremos en otro.